Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos al primer webinar del año de Moneta. En este caso vamos a hablar de la historia de los medios de pago, yéndonos un poquito atrás, más o menos como desde el 9000 antes de Cristo, pero no se preocupen, esa parte no. De entrada les ofrezco una disculpa, ya me avisaron que se alcanza a oír el ruido de la obra del vecino, espero que no sea muy molesto. Realmente hay poco que pueda hacer. Ya encerré a los perros para que no ladren, pero con la obra del vecino sí no tengo mucho que hacer. Pero bueno, ya estamos aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Este, y para tratar de terminar en el tiempo establecido, pues vamos empezando. Bueno, asumo que muchos de ustedes, si están aquí, es porque ya conocen Moneta. Moneta es una empresa que se caracteriza por tener una muy buena relación con sus clientes y supongo que muchos de ellos estarán por aquí acompañándonos. Sin embargo, bueno, pues es un webinar abierto, entonces para los que no nos conocen, Moneta este año estamos celebrando nuestro 25 aniversario, aunque la empresa viene desde los años 60 con varias líneas de negocio y varias transformaciones. Como tal, el negocio que tenemos hoy viene de hace 25 años, estamos celebrando nuestro aniversario y somos un proveedor de tecnología para el sector financiero, retail y telecomunicaciones, no exclusivamente, pero son la mayoría de nuestros clientes. Y desarrollamos, implementamos y mantenemos una gran cantidad de aplicaciones que permiten utilizar tu dinero de la manera más eficiente, segura y sin contratiempos. En Moneta tenemos presencia principalmente en México, somos una empresa mexicana, pero en los últimos años hemos tenido un gran crecimiento en Latinoamérica. Tenemos oficinas en Sao Paulo, en Bogotá y Medellín, en Costa Rica. Ciudad de México estamos la mayor parte de los integrantes de Moneta y también tenemos oficinas en León y Monterrey. Y básicamente a lo que nos dedicamos es el foco principalmente en medios electrónicos de pago, pero también tenemos soluciones de Big Data y Analítica, tenemos hardware tolerantes a fallas para aplicaciones de misión crítica, como son los medios de pago, tenemos software de seguridad, tanto para seguridad de las empresas como para seguridad de los usuarios de las empresas, protegemos tanto al banco como a sus clientes, tenemos soluciones para cajeros automáticos, tenemos soluciones biométricas que ahora están muy de moda, para fidelización y segmentación de clientes, y obviamente la mayor parte de nuestras soluciones atienden perfectamente al sector fintech, además de que también tenemos algunas soluciones para ellos. ¿Dónde está Moneta Technologies? Bueno, nosotros modestamente decimos que en el caso de México, en el 80% de las veces que tú pagas con un medio de pago que no sea efectivo, pasa por algún sistema vendido, implementado, soportado por Moneta. Ya sea cuando estás usando tu banco, cuando pagas con tarjeta, cuando pagas servicios de luz, de agua, etcétera, es muy probable que en algún punto de esa transacción estés pasando por una solución que fue proporcionada por Moneta Technologies. ¿Quién soy yo? Bueno, fuera de decirles que soy mexicano, que estoy casado, que me gusta mucho correr, pero sobre todo me gusta mucho correr en el bosque, que me gusta la moto, aunque últimamente paso más tiempo en el jeep. Me gusta mucho el vino, pero me gusta mucho más el mezcal. Que tengo 2 perros. Pues no los voy a estar aburriendo con mi historia, ¿no? Vamos a estar horas hablando de eso, pero nadie está aquí para oír de mí, simplemente. Pues yo le estoy hablando de esto por los 15 años que tengo en Moneta, pasando por por varias de las empresas que conforman al grupo y por varias funciones. Entonces, pues, ¿por qué este barbón me va a venir a enseñar de medios de pago? Bueno, no necesariamente soy el que más sabe del tema de la audiencia, no he podido ver bien quiénes nos acompañan y de qué empresas.
tenemos una buena participación. Pero bueno, algo he aprendido a lo largo de estos 15 años en juntas con clientes, leyendo, haciendo propuestas, platicando con los proveedores, platicando con los clientes, platicando con las autoridades de la industria. Pero definitivamente no, muy probablemente hay alguien en la audiencia que sepa más que yo y lo invito a participar. Normalmente soy yo quien está apoyando al presentador en el tema del webinar. Hoy estoy solo, entonces voy a tener que estarme medio estando al pendiente del chat, estando al pendiente de las preguntas. Obviamente el chat me costará mucho más trabajo estarlo viendo. Entonces les pido que cualquier pregunta, cualquier duda, comentario o si quieren corregirme en alguna mentira que haya dicho, lo pongan en la sección de preguntas y respuestas. Ahí dependiendo en dónde estén viendo el webinar, está normalmente en la parte de abajo en donde dice Q&A. Puede que algún concepto por el tiempo que tenemos sea algo inexacto o no sea lo más técnicamente correcto o que esté simplificando algo. Bueno, no me critiquen, es ahora sí que por hacerlo más entretenido o hacerlo más rápido, pero abiertos totalmente a que cualquier aclaración o cualquier corrección. Y normalmente hablo rápido, eso viene del lado de la familia de mi mamá. Si ven que estoy yendo muy rápido, que estoy tropezándome con la voz, me avisan para que le bajemos a la velocidad. Pero bueno, ¿por qué estamos aquí? No es una pregunta filosófica. Estamos aquí para hablar de los medios de pago y cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad. Como les decía, nos vamos a ir más o menos un poco atrás en la historia, antes de que existiera moneda y antes de que existiera el dinero. Aquí estamos hablando más o menos desde el 9000 antes de Cristo, como les decía, hasta el 600 antes de Cristo. Pues todo se hacía por medio del trueque, ¿no? No hay que entrar. Creo que en esta etapa no hay que entrar mucho a la parte técnica, simplemente yo tengo algo que tú quieres, tú tienes algo que yo quiero y lo intercambiamos, ¿no? Por toda la historia de la humanidad hay diferentes evidencias de las culturas en sus mercados haciendo trueque, etcétera. Pero una de las importantes donde hay mucho registro es en las culturas mesoamericanas, ¿no? Y una cosa importante, de todas las etapas que vamos a estar hablando aquí, no necesariamente están extintas, hay muchas de ellas que siguen usando, más bien todas ellas se siguen usando en mayor o menor medida en algunas culturas, especialmente el efectivo, es algo que no nos podemos quitar, no nos han motivado suficiente a quitarnos, pero Monet está luchando contra eso. Pero efectivamente, digo, todas se siguen usando prácticamente en diferentes culturas y también de las fechas que vamos a estar dando depende en dónde te sitúes en la historia, ¿no? Si yo digo que el trueque era del 9000 a.C. al 600 a.C., pues en Mesoamérica claramente desde 1400 seguía habiendo trueque, ¿no? Entonces también las fechas no están exactamente situadas por el mundo. Pero bueno, ¿cuál era la principal desventaja del trueque? Pues tenías que estar cargando con tus mercancías, ¿no? No era nada práctico. Y además de que no era nada fácil siempre encontrar a alguien con un conejo que quisiera el pescado que tú tenías, ¿no? Es por esto que se empezó a usar el dinero commodity o el dinero mercancía. Principalmente se usaban granos. Por ejemplo, en Mesoamérica el cacao fue muy importante. El grano tenía la principal característica que era mucho más fácil de llevar que tu producto como tal que querías intercambiar, o era todavía más difícil en el caso del trueque cuando eran servicios, porque entonces tenías que intercambiar tu talento por algo que necesitabas. Y bueno, digo, aquí hay unos ejemplos muy simples de que, por ejemplo, 3 granos de cacao eran igual a un aguacate o que 65 granos de cacao eran equivalentes a un vestido de algodón.
Incluso hay algunos registros que dicen que a los soldados romanos se les pagaba con sal, que era un producto que era fácilmente intercambiable por muchos otros bienes, ¿no? Y también por ahí hay historias de que los aztecas tenían en las plazas de comercio jaulas para los falsificadores de cacao. No sé cómo se falsifica el cacao, pero claramente era un buen negocio y muy castigado, ¿no? Tenía un tema de ridículo social, te dejaban enjaulado en la plaza. Pero bueno, traficar con granos de maíz o de cacao eventualmente tenía que evolucionar, ¿no? Tiene muchas desventajas. Si se te moja tu maíz, pierdes todo tu dinero. Entonces fue dando paso al dinero metal. El metal tiene varias ventajas contra los granos o el dinero commodity. Una de ellas siendo bueno, perdón, era el mismo concepto que el dinero commodity, pero con algo que tiene un poco más de valor o un valor más fácil de medir y sobre todo no se echa a perder. Tiene valor por sí mismo y, por ejemplo, ya cuando empieza a haber comercio, estas grandes rutas de comercio entre Asia, pasando por los países árabes, llegando a Europa, obviamente las monedas que se acuñaban en Asia era difícil darles un valor en Europa, pero el metal lo podías fundir y hacer tus propias monedas. Y como decíamos, el oro o la plata tienen valor por sí mismo. La gran desventaja del dinero metal, obviamente, es el peso. Y bueno, todos tenemos las historias en literatura y en películas de estas... se me fue el nombre, pero bueno, de estos grupos que iban en carretas jalando con bueyes o con caballos, donde llevaban todos sus cofres con el valor, aparte las mercancías que estaban comerciando. Y desde literatura medieval hasta los western en Estados Unidos siempre está el tema de cómo los asaltaban en las rutas para quitarles su dinero. Y sobre todo, pues, que estar cargando con cofres llenos de metales pesados era muy complicado. Este tipo de dinero se empezó a usar en China con el bronce más o menos desde 1100 antes de Cristo. Es alguno de los registros que tenemos. Y obviamente tenía que evolucionar a volverse mucho más ligero. Con el dinero papel fue una de las grandes evoluciones del dinero. Y aquí el concepto era que quien emite el dinero papel tiene un respaldo en sus bóvedas con un metal que represente su valor. Entonces, en teoría, si el Banco de México emite 50 pesos, tiene el valor de 50 pesos en oro o en plata guardado en alguna bóveda en el Banco Central. Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia del dinero metal. En China se empezó a usar desde la dinastía Tang, esto es alrededor de los 700 después de Cristo. En Occidente fue hasta 1661, Suecia fue el primer país en empezar a usar dinero papel. Y uno de los ejemplos modernos y más icónicos es el patrón oro, que viene después de la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos que el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial hubo muchísimos problemas, bueno, muchos problemas en la humanidad, pero especialmente económicos. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, varios países se ponen de acuerdo y se decreta básicamente que un dólar es igual a 35 onzas de oro. Y es un valor inamovible y sobre todo si no tienes ese oro en la reserva, no puedes emitir billete. Este es un patrón monetario muy criticado con una gran cantidad de gente que lo apoya y una gran cantidad de detractores, pero bueno, básicamente así se movió la economía entre 1944 hasta 1971, cuando Nixon y la guerra de Vietnam, pues básicamente era insostenible para Estados Unidos continuar con la guerra sin poder emitir todo el dinero que ellos quisieran y abandonan el patrón oro y con esto cambian básicamente la economía mundial.
Y bueno, a partir del dinero papel llegamos a lo que se usa hoy principalmente, que es el dinero fiduciario. Y el dinero fiduciario, como su nombre lo indica, y aunque ustedes no lo crean, está respaldado por la fe. Básicamente no hay nada que le dé valor al dinero fiduciario. Prácticamente todas las monedas del mundo hoy no están respaldadas más que por la confianza de la gente en quien lo emite. Así es. El dinero en México, el dinero en Tailandia, el dinero en Singapur, el dinero en Japón, por ejemplo, el dinero en Alemania, solamente vale lo que vale la confianza del mercado en el Banco Central o en la economía del país que está emitiendo estos billetes. Y finalmente, el mercado le da un valor que en teoría debería fluctuar conforme la oferta y la demanda. Todos sabemos, y es un tema mucho más complicado que no podríamos tocar en este webinar, pero bueno, hay regímenes de libre fluctuación y regímenes de fluctuación controlada, con muchos ejemplos de desastres y de éxito a lo largo a lo ancho del mundo. Pero bueno, en este rápido repaso de la historia hemos visto cómo pasamos del trueque a la mercancía, al metal, al papel, respaldado por un valor, especialmente en metales preciosos, hasta el dinero fiduciario, que lo único que tiene atrás es la fe de quienes lo usan, ¿no? Y a partir de ahí vamos al dinero electrónico. Si vemos el patrón que hemos ido siguiendo a lo largo de esta historia, es lo que ha marcado la evolución del dinero, es la conveniencia. ¿Y qué es el dinero electrónico? El dinero electrónico no es más que registros en bases de datos. Cuando decimos que hay miles de millones en circulación, no es que haya esos billetes en la calle, solamente están en los registros de las instituciones bancarias y de los bancos centrales. Pero ¿cuál es la principal ventaja de esto? Pues es el transporte. Cuando antes tenías que llevar tu burro caminando atrás de ti, después evolucionamos a llevar granos, evolucionamos a llevar cofres con metales, evolucionamos a que en lugar de llevar el cofre ya podías llevar cierta cantidad de papeles. Ahora en un pedazo de plástico, en un pedazo incluso de papel en algunas épocas, o de cartón, podías llevar en concepto una cantidad ilimitada de dinero. No veo todavía preguntas en la sección de preguntas y respuestas. No sé si eso quiere decir que voy bien o que no me están entendiendo nada. Los invito a escribir por ahí, pero bueno, básicamente esto se empieza a gestar desde los 50 más o menos hasta nuestros días. Seguimos usando el electrónico, obviamente. Pero bueno, ha tenido una evolución impresionante, ¿no? Una cosa importante es, normalmente pensamos en la tarjeta como el producto financiero, ¿no? Finalmente, así nos han enseñado, así estamos acostumbrados y llevamos más de 50 años pensando incluso como un símbolo de éxito la tarjeta, ¿no? Pero finalmente la tarjeta no es más que un símbolo, una forma de identificación. Lo que hay atrás, que es el producto financiero, ya sea una cuenta de cheques, una cuenta de ahorro, una línea de crédito, un crédito revolvente, normalmente en el caso de las tarjetas, es realmente el producto, ¿no? Y bueno, aquí es una historia larguísima. De hecho, fuera del dinero papel, el dinero papel, se me olvidó comentar eso, fue la forma de dinero que más tardó en ser aceptada. Claramente, para la gente de la época era muy difícil pensar en que te iban a cambiar tus monedas de oro por un pedazo de papel arrugado. Antes estás acostumbrado a llevar en tu bolsa amarrada al cinturón tus monedas y de repente te las cambiaron por estos pedazos de papel o de algodón. Fue la forma de dinero que más
prácticamente siglos tardó en ser adoptada. Y después de eso fueron las tarjetas electrónicas, ¿no? Realmente empezó un señor John Biggins, que tenía el Biggins Bank en Brooklyn, y se emitió, como le decimos ahora, su tarjeta Charge It. Pero realmente fue un esfuerzo muy regional, muy local. Tenía algunos comercios en el mismo Brooklyn que la aceptaban, quien realmente le empezó a dar relevancia al tema de las tarjetas. Lo vemos arriba a la izquierda, es Diners Club, con un señor McNamara, y básicamente le surgió la idea. Él se dedicaba a otros temas. Un día estaba en Nueva York cenando con sus socios, y cuando pidió la cuenta se dio cuenta que no llevaba dinero. A partir de esta situación embarazosa, se le ocurrió hacer el Diners Club, que básicamente era un club para poder ir a cenar a los restaurantes de Nueva York y no tener que pagar con efectivo. Era un concepto bastante simple, pero en esa época súper novedoso. El primer año solamente se subieron 6 restaurantes y tardó varias décadas hasta nuestros días en ser tan relevantes como son ahora. Aunque bueno, después los rebasaron por la derecha las marcas que ya conocemos. En 1958 surgen Visa y American Express, y 8 años más tarde surge Mastercard. ¿Por qué surgen estas marcas? Bueno, principalmente antes de que hubiera American Express, antes de que hubiera Visa, ya había tarjetas de Bank of America, había tarjetas de JP Morgan, había tarjetas prácticamente de todos los bancos grandes, principalmente Estados Unidos, también algunos en Europa. Perdón, estaba leyendo las preguntas, ahorita las contesto. Pero bueno, lo que empezó a surgir conforme se fue adoptando el tema de las tarjetas de pago, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, fue que cada comercio que quería aceptar las tarjetas tenía que hacer un contrato con cada uno de los bancos. Al principio no había problema, y al principio un restaurante podía ir con los 3 principales bancos que usaban sus clientes y hacer un convenio. Claramente, conforme fue creciendo, se volvió insostenible y surgen marcas como Visa, American Express, que lo que hacen es agrupar a todos estos bancos para representarlos ante los comercios. Y más adelante vamos a ver realmente cuáles son las funciones de lo que en medios de pago denominamos las marcas, que creo que es una de las principales preguntas que tiene la gente que no está en esta industria. ¿Por qué Visa y Mastercard y American Express tienen tanta relevancia si no hacen más que publicidad, o eso pareciera, ¿no? Sobre todo para los que estamos en México. No he visto bien la lista, pero si nos acompaña gente en las redes, aquí en México, ahorita vamos a ver bien cómo juegan ellos. No sé el promedio de edad de la audiencia, y no sé cuántas personas hayan visto y sobre todo usado una máquina de estas. Conforme fue evolucionando el uso de las tarjetas, claramente se tenían que ir mejorando las técnicas o más bien los modos de aceptación. Esto, bueno, fue claramente una evolución a lo largo de los años, pero esta máquina lo que hacía, de hecho, de ahí viene que todavía hasta hoy en día, pues a lo mejor la mitad de las tarjetas siguen teniendo los números, se me fue la palabra, rebosados, pero bueno, salidos, digamos, de la tarjeta. Eran por estas máquinas que lo que hacían era poner el voucher, que tenía papel calca, pasaba el rodillo por encima, imprimía la tarjeta dentro del voucher, se ponía a mano el concepto de lo que estaba comprando, el importe, la suma, y se firmaba. Básicamente estos son los predecesores del voucher que se imprime hoy en menos de un segundo después de que pasen la tarjeta.
En algunos casos eso era suficiente. El simple hecho de tener el voucher con la tarjeta marcada significaba que la tarjeta había estado en manos del comercio y dependiendo de montos y dependiendo de reglas de negocio, muchas veces eso era suficiente para que embosado, ya me pusieron ahí en el chat, exactamente, son tarjetas embosadas, una disculpa. Este, como dato curioso, esa máquina en España se llama bacaladera. No tengo ni idea de dónde venga ese nombre. Y otras preguntas que yo creo que podemos dejar al final, que son más de pidiendo mi opinión. Pero bueno, dependiendo de las reglas de negocio, a veces el solo voucher era suficiente, especialmente si eran montos más pequeños. A partir de ciertos montos empezaron a surgir estos libros enormes que en cada una de las tiendas tenían que tener los comercios para aceptar tarjetas y básicamente eran listas negras. El cajero del súper tenía que ir a este pequeño directorio a checar si la tarjeta no estaba boletinada y a veces también dependiendo de otras reglas de negocio, principalmente el monto, que es el principal factor de riesgo tanto para el comercio como para el emisor de la tarjeta, tenían que hablar a un call center para preguntar si se podía autorizar la transacción. Se imaginarán hoy en día en uno de estos grandes retail, los principales factores de éxito es la velocidad de las cajas, que llegaras tú con tu tarjeta y tuvieran que hablar a un call center y dependiendo de la carga del call center cuánto tardaran en contestar para ver si aceptaban o no la tarjeta, pues era mucho más práctico que pagaras en efectivo, ¿no? Pero bueno, fue un proceso tortuoso que fue evolucionando, después empezaron a ver, no podemos poner aquí toda la evolución que ha habido en las terminales punto de venta, porque es impresionante. De hecho, uno de nuestros clientes tiene en su oficina toda una vitrina de las diferentes terminales punto de venta, por lo menos de México, porque aparte en el mundo también ha habido diferentes tecnologías por la historia, pero bueno, básicamente empezaron a salir que en lugar de que el cajero llamara, pues la máquina llamara, pero bueno, hasta hace todavía no tantos años, incluso todavía hay varias que son por línea telefónica. Y bueno, perdón, una cosa que me salté aquí, que más o menos lo dije, pero no lo profundicé, es la tarjeta no es más que un medio de disposición. Es la forma en que el banco y el comercio te pueden identificar como cliente de la institución. Realmente, ¿por qué es una tarjeta y no es como hoy hay relojes, anillos, chips, etcétera? Pues básicamente se hizo lo que se pudo con lo que se tenía. En ese entonces, la tarjeta de cartón y después la tarjeta de plástico era lo más práctico que había, pero incluso se han hecho varios experimentos en economías que no están acostumbradas a las tarjetas y la tarjeta es lo menos intuitivo que les pueden poner, ¿no? Nosotros que nacimos en esta economía y que ya tiene más de 70 años de adopción, estamos muy familiarizados, pero hay ejemplos. Uno de los más sonados es M-Pesa en Kenia, donde fracasaron rotundamente en una bancarización por medio de tarjetas, pero cuando metieron biométricos fue una adopción impresionante, al punto que hoy, no me acuerdo el porcentaje, pero creo que es más de la mitad del PIB de Kenia se mueve por esta red de M-Pesa, que básicamente es por medio de biométricos, de huella digital. Ya después ha ido evolucionando. De hecho, la huella digital no es el más práctico de los biométricos, pero esa es otra. Cuando quieran les podemos también dar biométricos faciales, incluso biométricos del comportamiento que están dentro del portafolio de moneda digital. Y bueno, ya un poco avanzando en todo esto de los jugadores dentro de pagos con tarjeta, como le conocemos vulgarmente, aunque nosotros en Moneta decimos pagos electrónicos, medios de pago electrónico. El Banco de México y la CNBV le dicen redes de medios de disposición, no pueden encontrar un nombre más complicado, y a lo largo de Latinoamérica cada quien tiene sus términos. Los conceptos son más o menos uniformes alrededor del mundo,
Es el banco adquirente, básicamente es el que adquiere la transacción. Esto es el banco que hace el contrato con el comercio que quiere aceptar tarjetas. En México estamos muy acostumbrados a decir banco adquirente. Los que nos acompañan en Latinoamérica no necesariamente es así. Perdón. En México hasta hace unos años todos los adquirentes eran bancos. Después vino Evo Payments, que es una escisión del área de adquirencia de un banco. Pero finalmente es el adquirente como tal. En algunos países son Visa y Mastercard, en otros países son empresas locales que se dedican a eso, ¿no? Y el banco emisor básicamente es quien emite la tarjeta, que es la institución que tiene la mayor parte del riesgo, porque es, por un lado, quien guarda el dinero, pero también, por otro lado, quien da la línea de crédito, ¿no? Pero para fines prácticos, el emisor es quien emite la tarjeta. El comercio básicamente es el restaurante, la tienda, la farmacia que tiene la TPV y que quiere aceptar pagos con tarjeta. Y el tarjetaviente es quien tiene en su poder la tarjeta, aunque bueno, estamos muy acostumbrados al término tarjetaviente. Como vimos, la tarjeta no es más que una identificación. Realmente a quien nos referimos es al cuentaviente, el que tiene un producto financiero con la institución. Otro jugador muy importante son las redes de pago. Esto cambia considerablemente alrededor del mundo. Cada país tiene sus variantes. Por ejemplo, en Estados Unidos es una red incomprensible de múltiples empresas, procesadores, gateways, cámaras de compensación, unos chicos, unos enormes, etcétera, y se ve algo más parecido al Internet que a una red de pagos. En México tenemos dos principales jugadores que son Prosa y Global. Prosa surgió primero, básicamente como una cámara de compensación para agrupar a los bancos del país. Son 6 principales socios los dueños de Prosa, aunque Prosa prácticamente da servicio a todo el mercado de bancos y de todas las demás instituciones financieras que no son Bancomer, Banamex y algunos otros clientes que tiene iGlobal. iGlobal surge como competencia de Prosa y entre los dos más o menos se pelean la mitad del mercado transaccional. Prosa tiene como la mitad de las transacciones porque tiene prácticamente todas las instituciones financieras. iGlobal tiene a Bancomer y Banamex, que entre ellas, bueno, y a Evo Payments ahora, que entre ellas tienen más o menos la mitad del mercado. Una crítica constante de las últimas décadas ha sido este duopolio en la economía mexicana. Las marcas Visa y Mastercard han peleado contra él por muchos años y bueno, ya hoy opera Mastercard como una tercera cámara de compensación, empieza a crecer, es más relevante sobre todo en fintechs y bueno, está creciendo poco a poco y haciéndose más relevante dentro del mercado. En Latinoamérica también cada país es diferente. Lo que yo he visto principalmente es que Visa y Mastercard se encargan del mercado de la adquirencia. Muchas veces son directamente Visa y Mastercard los que van con los comercios en varios países y los bancos no tienen adquirencia. Aunque bueno, esto varía cada país. Hay unos más sencillos y unos más complicados. Y las interredes básicamente surgen en las grandes superficies, en comercios que tienen o grandes volúmenes transaccionales o muchas cajas, o claramente la combinación de ambas. Entonces, los grandes supermercados, las cadenas comerciales con muchas sucursales, tiendas departamentales, etcétera, no es conveniente tener una terminal independiente en cada una de sus sucursales, en cada una de sus cajas, mucho menos, que es normalmente lo que pasa cuando empiezan a crecer los comercios, ¿no? Tienen casi que cada terminal punto de venta es un contrato independiente. Lo que hacen las interredes es agrupar todas las cajas, todas las transacciones de una sola empresa, centralizarlas
y enviarlas por un solo canal a su adquirente para ser procesadas. Hablábamos hace rato de las marcas, surgen agrupando a varios bancos para para que los comercios no tuvieran que estar haciendo sus contratos con cada uno de los bancos. ¿Por qué tienen tanta relevancia? Bueno, pues básicamente lo que te dan es un framework, un campo de acción. Básicamente tienen todas las reglas que se deben seguir para poder jugar en este juego. Entonces, Visa y Mastercard lo que hacen es organizar al mercado, poner protocolos, poner tecnología, poner medidas de seguridad, poner reglas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un cliente no acepta una transacción de un comercio? Entonces viene una reclamación, tienes ciertos días, el tarjetaviente tiene 6 meses para hacer la reclamación, a partir de ahí el comercio tiene X días para contestar, dependiendo del tipo de reclamación que se haga, etc. Entonces, finalmente lo que te dan estas marcas es seguridad y es, digamos, las reglas del juego. Como dije antes, hay múltiples a lo ancho del mundo. Las principales son las que están aquí, que, bueno, Discover, Diners Club, American Express, Visa y Mastercard, creo que todos las conocemos. JCB se usa mucho en Asia, es Japan Credit Bank, creo, algo así, desde Japón. Y UnionPay es la principal marca de China, que cada vez es más relevante por todo el mundo. Después surgen los agregadores. Básicamente, en un principio los agregadores surgen por una desatención del mercado. Los adquirentes están saturados con sus clientes grandes. Los adquirentes están muy ocupados atendiendo a las interredes, a las grandes superficies, a los clientes que les dan muchas transacciones. Y empiezan a surgir comercios más chicos que, si bien sus clientes les están pidiendo poder pagar con tarjeta, pero los bancos o no les dan buenas condiciones, no les dan buena atención. Esto es promovido principalmente por los bancos centrales o por las autoridades financieras de muchos de los países a lo largo del mundo. Y básicamente lo que hace un agregador es revender el concepto, revender la adquirencia de alguno de los adquirentes principales. De ahí ha venido evolucionando muchos agregadores como PayPal, como Mercado Pago, como Stripe, son ya mucho más relevantes que los bancos, o varios de los bancos internacionales, ¿no? Han tenido hay agregadores que van por clientes chicos, hay agregadores que se enfocan en un nicho de mercado y les dan mejor atención a los que sean más caros, etcétera, ¿no? Hay diferentes tipos de agregadores, pero básicamente es un intermediario para entrar a la cancha de los medios de pago. Y más o menos así es como se vería una red muy básica de pagos. Estoy buscando dónde está el anotador para que vieran mi mouse, pero aquí está. No sé si ahí alcanzan a ver, pero básicamente este es un esquema muy sencillo de una red de pagos. Bueno, no hablamos de los ATMs, pero también los ATMs fue una parte un parteaguas para el tema de las tarjetas, aunque pues, básicamente se usa para acceder a los fondos de una cuenta, sacarlo en efectivo y ahí ya saliste de las redes de pagos electrónicos, ¿no? Como les platicaba hace rato, las interredes, básicamente todas las cajas de todas las sucursales de un comercio se conectan a un switch centralizado de esa empresa. Este switch lo manda al adquirente, el adquirente se lo manda a otro switch para llegar hasta el emisor. Por ejemplo, un caso de
en México, digamos que un cliente que va a un supermercado paga con su tarjeta, la transacción viaja al switch de ese supermercado. Vamos a decir que este supermercado es cliente de Banamex, de Evo Payments, que es cliente de Moneta. Entonces, como el supermercado es cliente de Evo Payments, la transacción se va a ir a iGlobal, y Global va a checar que la tarjeta con la que están pagando, primero va a checar si es de Bancomer o de Banamex. Si no es de Bancomer o Banamex, entonces va a decir no es mía, se la mando a Prosa. Prosa va a decir esta tarjeta de Banco de Bajío o de Inbursa. Se las mando a ellos para que ellos la autoricen, y una vez autorizada, va todo el camino de regreso para imprimir tu voucher, y que lo firmes anteriormente. Ahora pues ya habías puesto el PIN, entonces simplemente se imprime el voucher, y todo esto pasa en normalmente menos de un segundo. De hecho, hay clientes aquí en México de los grandes retailers que tienen SLAs de medio segundo para que conteste las autorizaciones, ¿no? Es así de rápido. Y esto que está aquí sobresimplificado pasa no solamente por estos sistemas de switcheo, sino pasa por sistemas de autorización, pasa por prevención de fraude, pasa por muchos otros sistemas que voy a tocar muy por encimita al final de la presentación, todos ellos proporcionados por Moneta. Otro esquema son las compras por internet. Muchas de ellas van directo a un adquirente o por medio de un agregador llegan al adquirente, siguen el mismo camino. Los pequeños comercios típicamente tienen su propia TPV que va directo al switch adquirente. Lo mismo pagos móviles. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en las transacciones internacionales, y esto prácticamente en cualquier país, cuando llega al switch y el switch checa la tarjeta, va a ver que es una tarjeta que no es del país, que no tiene ningún banco conectado a la cual se la pueda mandar, y entonces es ahí cuando se la manda a la marca. Esta marca, digamos, llega la transacción a Mastercard. Mastercard revisa que es un banco en Singapur, entonces por medio de la red de Mastercard se va hasta Singapur. Mastercard en Singapur se la manda al banco, el banco la autoriza y viene todo el camino de regreso hasta la caja del supermercado. Y esto igual pasa en segundos, ¿no? El chiste es que no sea perceptible para el cliente. Uno de los temas a lo mejor ya un poco más técnicos, no tanto para el público general, es la discusión entre Payment Gateway, Payment Switch, Payment lo que quieras. En la mayor parte de los casos, el Payment Switch, el switch de pagos, se refiere al software como tal. Hay muchos softwares en el mercado, claramente los mejores son los que vende Moneta. Y el Payment Gateway se refiere como tal a la empresa que procesa las transacciones, ya sea iGlobal, Prosa, WorldPay, First Data, etcétera. A nivel mundial hay cientos, si no es que miles de estas empresas. Finalmente aquí están reflejados algunos de los más modernos como PayPal, Amazon Payments, Braintree, que es muy relevante, Stripe. Todas ellas normalmente están enfocadas en los negocios más en fintechs, en startups, etcétera. Pero bueno, en la práctica lo que pasa es que cada país o cada persona le dice cómo se le antoja, y más bien hay que fijarse en el concepto para ver a qué se refiere. Como les decía, hay muchos otros componentes. Finalmente, prácticamente todo el portafolio de productos de Moneta Technologies está enfocado en esto. Pero bueno, atrás está, por ejemplo, el autorizador del banco. Normalmente los bancos tienen un sistema dedicado solamente para revisar las transacciones y decidir si honran o no la transacción. Los sistemas que manejan las Card Management System básicamente checa la vigencia, digamos, administra todo el ciclo de vida de una tarjeta desde que se da de alta, se emite, se embosa, ahora sí me acordé de la palabra, se manda al cliente, el cliente la activa, el vencimiento, antes del vencimiento se tiene que empezar a emitir la nueva tarjeta, etcétera. Sistemas de prevención de fraudes, sistemas de prevención de lavado de dinero, sistemas de lealtad. Estos son muy importantes. Los sistemas de originación, tradicionalmente, teníamos que ir a los bancos a abrir las cuentas.
Hoy, sobre todo ya venía desde hace muchos años, pero la pandemia hizo que se acelerara muchísimo y Moneta tiene grandes soluciones para esto. Es la originación, el onboarding digital. Ya tenemos varias fintechs aquí en México, por ejemplo, Algo, que son grandes amigos de Moneta, donde tú solamente bajas la aplicación, abres tu cuenta, escaneando con la cámara del teléfono todos tus documentos y en días te llega tu tarjeta, ¿no? Y una cosa también muy importante y muy complicada dentro de todo este proceso, ahorita vimos cómo se van moviendo las transacciones por toda la red, pero pues al final el comercio tiene que recibir el dinero y ese es uno de los sistemas más complicados dentro de esto. Moneta tiene uno muy bueno, pero es todo el tema de la conciliación. Yo comercio en mi Switch, registré que tuve X millones de transacciones que equivalen a X millones de pesos y entonces tengo que ir con mi banco a reclamárselos y mi banco dice que sí tuviste casi todos esos millones, pero tienes 100 transacciones que ellos no ven. Pero además el banco tiene 200 transacciones que tú no le estás reclamando y ellos sí autorizaron. Entonces, ese ponerse de acuerdo también es parte de lo que hacen Visa y Mastercard. Ponen las reglas para cómo se van a poner de acuerdo entre los comercios y los bancos. La compensación pues, es el hecho de que el banco adquirente le pague al comercio lo que le debe, y las disputas es cada vez que un cliente hace un contracargo, una reclamación, cancelaciones, etcétera, y tiene que seguir su workflow. En todo esto también son muy relevantes las marcas. Y bueno, durante todas estas décadas típicamente hemos hablado de llevar la tarjeta, que ya vimos que no es más que un medio de identificación, llevar la tarjeta a una terminal punto de venta, deslizarla, después insertarla, ahora solamente acercarla, pero finalmente eso lo llevamos con tarjeta presente. Las transacciones con tarjeta presente son cada vez menos relevantes y más acelerado a partir del año pasado. Y bueno, son algunas, hay muchas tendencias dentro de medios de pagos, que son algunas de las que me vinieron a la mente. El Mobile POS, creo que ya todos en alguna ocasión lo habrán usado. Es básicamente convertir un teléfono o una tableta en una terminal punto de venta, conectándola a un lector, ¿no? E-commerce, realmente cada vez es más relevante y el año pasado ganó mucho más relevancia. El NFC o contactless, hace unos años parecía magia negra, ahora cada vez es más sencillo y cada vez es más popular, al punto que ya incluso el transporte público alrededor del mundo cada vez ha adoptado más estas tecnologías. Hay redes abiertas y cerradas. Por ejemplo, una red abierta son básicamente las que se conectan a las redes de pagos, por ejemplo Apple Pay, Samsung Pay. Pero el caso de éxito de Oyster Card es muy importante. Oyster Card es la tarjeta de transporte público de Londres. Con ella te puedes subir prácticamente a cualquier sistema de transporte público, ya sea el metro, autobuses, etcétera. Pero no solo eso, sino que prácticamente todos los negocios que están alrededor del transporte público en las estaciones de metro, etcétera, aceptan el Oyster Card como medio de pago. Y también en el otro sentido, si tú no tienes tu Oyster Card o te quedaste sin saldo o lo que sea, tú puedes pasar con cualquier tarjeta de crédito o débito que tenga NFC, tú la puedes leer en la entrada del metro de Londres y te deja pasar, obviamente cargándote la tarifa. Un ejemplo de tarjetas NFC cerradas es el Metrobús y las tarjetas de metro aquí en México, que se usan para ese propósito, ¿no? Otro que últimamente ha ganado relevancia en México hasta que le cerraron los eventos masivos. Hay una empresa que se está especializando en solamente pagos en eventos, que es muy importante. Tú llegas a un concierto, llegas a un festival, llegas a un evento deportivo, ya sea que tengas un brazalete o que tengas algún medio de identificación, que finalmente las tarjetas ya vemos que no son más que medios de identificación. Cargas tu tarjeta con saldo y entonces cualquier cosa que consumas dentro del evento se te va descontando de ese saldo. Tarjetas virtuales, esto es más por protección. En lugar de usar tu tarjeta
física, haces una tarjeta que solamente sirva para esa transacción, de tal forma de que si en el camino te la clonan o cualquier persona intercepta la información de tu tarjeta, solamente va a servir para una sola transacción. Pagos móviles, pagos con QR, que bueno, aquí el Banco de México ha estado impulsando CODI, y también hay muchas otras redes de pagos QR, DAT, por ejemplo, que son una startup amiga de Moneta que está creciendo mucho. Telco Banks son estos bancos que, además de darte una línea telefónica, te dan un medio de pago. Están creciendo también a lo largo del mundo. NIO es amigo de Moneta. Y una cosa que va a venir a cambiar, en mi perspectiva, todos los medios de pago es el Open Banking y las APIs. Open Banking básicamente surge, bueno, ya de muchos años de lobbying, pero en la Unión Europea se da el PSD2, que justo ahorita se me olvidó qué significan las siglas, pero básicamente lo que dice el PSD2 es que la información financiera no es propiedad de los bancos, sino del cliente. Yo como cliente de las instituciones bancarias soy propietario de mi información y debo poder accesarla y hacer con ella lo que yo quiera. Entonces, lo que obliga esto es a las instituciones financieras de tener APIs para que cualquiera, obviamente con las credenciales de seguridad, pueda accesar esta información. ¿Qué te da? Muchísimas ventajas. Por ejemplo, comparadores de precios o de beneficios son empresas que ya han surgido a lo largo del mundo, donde leen la información de todos tus bancos y a raíz de tu perfil financiero te recomiendan un seguro, una inversión, lo que quieras. Integradoras de información, lo mismo, leen la información de todas tus cuentas bancarias, de todas tus inversiones, y tienes en un solo lugar tu dashboard, que hoy en día básicamente tienes que entrar al portal de todos los bancos y pasar la información a tu Excel, ¿no? Entonces, lo que hacen estos PFM, que es Personal Finance Manager, es leer la información de todas tus cuentas y concentrarlas en un solo dashboard. Evaluación de crédito, en lugar de ir a tu buró de crédito, puedes tú abrir la información a quien te va a dar una hipoteca, por ejemplo, y decirle, en lugar de que te mande mis últimos 3 estados de cuenta y mis comprobantes de ingresos, te abro la puerta para que veas cómo está mi historial, ¿no? Detección de fraude tercerizada, en lugar de que sea el banco quien esté monitoreando el fraude, que finalmente el banco solamente ve lo que tú tienes con ellos. Pero una detección de fraude donde vean todas tus cuentas, obviamente va a ser mucho más exacta o asertiva. Obviamente los bancos podrán vender la información por fines de publicidad, vendrán nuevos tipos de fintech que hoy no nos imaginamos, pero una de las cosas más importantes es poder transaccionar por medio de estas APIs. Entonces, por ejemplo, una empresa desde su ERP o, aquí no le puse PFM, o de una persona desde su sistema de PFM, como Finerio, por ejemplo, podría desde ahí hacer un pago. Hoy está la contadora o el contador en el ERP viendo que tiene que hacerle un pago a un proveedor y tiene que irse al portal bancario a hacer el pago. En este caso, por medio de las APIs, tu mismo ERP podría lanzar el pago a los proveedores. Pero bueno, ya para cerrar la presentación, y ahorita pasamos a las preguntas, si es que todavía hay. Lo más importante actualmente para los medios de pago es que no pagues. A nadie le gusta pagar. Creo que pocas personas pueden decir que han tenido una bonita experiencia de pago. Ya comiste, ya estás satisfecho, o ya es la última copa en el bar, o ya traes toda tu ropa que vas a sacar de la tienda, y pues es un paso inevitable hasta hace unos años en todas las tiendas, en todos los comercios, en todos los restaurantes, que digamos que porque estamos acostumbrados lo hacemos sin pensar, pero a nadie le gusta pagar. Y ese es parte del éxito de Uber. Y pongo aquí la marca porque ya se ha vuelto en un concepto de la industria, que se llama la uberización de los pagos. Llegas a tu destino, te bajas del coche y atrás de tras bambalinas te van a cobrar, pero tú ni siquiera te enteraste. Igual Amazon ha hecho un gran esfuerzo en esconder el pago. Tú le das confirmar, ya tienes tu tarjeta registrada y te va a llegar la mercancía, no tienes que volver a poner tu CBV. Esto se da principalmente con la tokenización, que es otra
funcionalidades dentro de los medios de pago. Esto va a cambiar la economía, va a cambiar la forma en que hacemos negocios, va a cambiar la forma en que compramos y hacia allá va, que cada vez sea menos relevante el hecho de pagar, acercar el reloj a un lector, el anillo que tiene NFC, o simplemente salir de la tienda porque ya un sistema te reconoció desde antes, coges las cosas por medio de, hay varios sistemas para poder hacerlo, coges lo que te vas a llevar, coges lo que quieres comer, coges el suéter que te gustó y sales de la tienda sin hacer ningún proceso de checkout. Creo que es el principal cambio que vamos a ver en el futuro con temas de pago, es básicamente que el pago desaparezca de la experiencia. Y es algo que claramente con el efectivo no se puede hacer. Entonces, bueno, básicamente hasta aquí llega mi presentación. Muchas gracias por aguantar hasta ahorita. Tuvimos un muy buen quórum. Gracias por acompañarnos. Voy a ver las preguntas. Bueno, gracias por todos los que me echan porras y dicen que voy bien. En el caso del dinero electrónico, la tarjeta es tan solo un intermediario y nunca el propietario del dinero. Pues básicamente depende del producto del que estemos hablando. Pero sí, la tarjeta, como dije, es solamente un medio de identificación y realmente los fondos salen ya sea de una cuenta de débito. En el caso del débito, el dinero es propiedad del cuentaviente y la institución financiera simplemente se lo está guardando y bueno, está invirtiendo en todo lo que hacen los bancos con el dinero. Y en el caso de crédito, lo que te está dando es una línea de crédito revolver. Dice, buenos días desde Colombia. ¿Crees que estas tarjetas o plásticos tiendan a desaparecer y todo sea más digital, que su reemplazo sea, por ejemplo, códigos QR, entre otros servicios? Estoy convencido. El tema es en cuánto tiempo, ¿no? Yo creo que todavía vamos a echarnos varios años. Yo creo que varios de nosotros no lo vamos a ver, pero finalmente va a tender a desaparecer. Bueno, hablaban de la plancha de tarjetas, que en España se llama bacaladera. El nombre de bacaladera viene por el ruido que hacía al imprimir los números en relieve sobre el formulario. Ruido similar al cortador de pescado de los ultramarinos. Esto ya es clase de castellano, pero es un muy buen dato. No hable de los blockchains, tienes razón, Alejandro. Los blockchains permitirán las transacciones entre cuentas cliente-proveedor. Es la idea. ¿Qué papel jugarían los bancos? Depende cómo se implemente. Aquí siempre hay una confusión entre blockchain y cada una de las monedas, ya sea Bitcoin, Ethereum, etcétera. Hay múltiples redes. Unas se mueren después de levantar mucho dinero, otras han seguido aumentando su valor, pero básicamente el blockchain, lo que hay atrás es la tecnología. Estarían, digamos que si se ponen la pila los jugadores actuales, podrían adoptar blockchain para dar el mismo servicio. Más bien la tendencia es la que los quieren sustituir, pero bueno, yo creo que todavía faltan muchos años para ese cambio y ahora sí que veremos qué pasa, ¿no? Pero lo que hay detrás del blockchain es tecnología y Bitcoin, Ethereum, etcétera, son monedas fiduciarias, como hablábamos hace rato. Y que ahí sí, una gran diferencia entre estas monedas fiduciarias y las monedas fiduciarias emitidas por países es que aquí sí es completamente oferta y demanda y el valor se las dé el mercado y no hay alguien que le meta mano con tasas de interés o imprimiendo dinero. ¿En qué etapa de la historia de métodos de pago fue creada Moneta? Esto está muy interesante. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, la empresa viene de muchos años atrás, un despacho de contadores de mi abuelo en los años 60. Ha pasado por ser despacho de contadores, buró de servicios, integrador de sistemas. Fue el socio más grande de IBM en México durante muchos años.
Moneta, como lo conocemos hoy, les decía, estamos cumpliendo el 25 aniversario. Y por ahí, por esas fechas, es interesante, en 1993 fue el primer proyecto que tuvimos con American Express. Las transacciones de American Express corrían en servidores Stratus. También por esas fechas, más o menos, entró Bancomer, antes de que procesara las transacciones iGlobal, que fue fundada en el 98. Nosotros teníamos proyectos con Bancomer, ahora BBVA, en el 93. Y también por ahí de 93, 94, nuestros amigos de Sanborns, pues empezamos con el switch en Sanborns también, creo que en el 94. Y estamos muy orgullosos de decir que, excepto American Express, tanto Bancomer, que después evolucionó a iGlobal, como Sanborns siguen siendo nuestros clientes después de más de 25 años. En el caso de American Express fueron circunstancias ajenas a nosotros, porque Amex tenía creo que alrededor de 50 centros de procesamiento en el mundo y los concentró en 6. Bueno, México quedó fuera, ahí no tuvimos mucho que hacer, pero muchas gracias por la pregunta, Montserrat. Efectivamente, desde el 93 estamos en los medios de pago en México. Bueno, muchas gracias por los comentarios, felicitaciones. ¿Cuál será la mejor manera de hacer que el cliente utilice el QR? Esa es tarea de CODI, es tarea del Banco de México, es tarea de DAP, por ejemplo, que es una red que está englobando todos los medios de pago QR. Vendrán los jugadores, está Mercado Pago, está RappiPay, y estoy seguro que va a evolucionar rápidamente, y Moneta espero que tenga relevancia en esta evolución, ¿no? Estamos ahí en varios proyectos de CODI. De hecho, salimos productivos con la Comer, que también es nuestro cliente de hace muchísimos años. Pero bueno, yo creo que hay que darle tiempo a que vaya evolucionando, ¿no? Hola Juan Pablo, felicidades por el webinar. Pregunta, ¿hacia dónde crees que deben evolucionar los medios de pago y cuál es la estrategia o soluciones de Moneta para combatir el efectivo? Gracias. Saludos de parte de Evo. Saludos Vanessa y a todo el equipo de Evo. Muchas gracias por confiar en Moneta. Pues digamos que es que nos podríamos echar otro webinar hablando de las tendencias. Yo creo que a mí la que más me gusta y la que más estoy esperando es la desaparición del evento de pago. Finalmente, el pago se hace, pero que tú no te des cuenta, ya sea cada vez haciéndolo menos disruptivo o incluso invisible, como en el caso de Uber. Finalmente, vienen muchas tecnologías, y es que no quiero ni entrar al tema porque eso nos da para otro webinar. Incluso yo creo que me gustaría darle seguimiento a ese tema en otra ocasión y con gente de Moneta, del equipo de Moneta Consulting, que son quienes finalmente entregan todos los proyectos de nuestros clientes, ¿no? Hola Pablo, ¿qué sabes del impacto que tiene o va a tener Apple, Google y Android en los medios de pago? Definitivamente está cambiando mucho, y repitiendo en este tema de la desaparición de pagos, a lo mejor no lo están desapareciendo, no sé cuántas veces lo dije mal, desapareciendo, pero bueno, el hecho de que tú acerques tu teléfono, ya no tengas, por ejemplo, si vas a correr, ya no tienes que salir con tu cartera, que en tu teléfono tengas muchas tarjetas, que en el reloj, o como decías hace rato, en anillos o en diferentes cosas que finalmente usamos todos los días, traigas ahí tus tarjetas de varios bancos. Yo creo que va a cambiar mucho. Entraron por la derecha, se les metieron a los jugadores tradicionales, pero hoy, por lo que sé, la verdad es que yo no he tenido mucho contacto con ellos, pero por lo que sé es que ya que se metieron, la verdad quieren ser aliados y están trabajando ya con bancos y con las marcas, pues para demandar su papel, ¿no? Entonces yo creo que también están cambiando mucho y sobre todo ayudando a hacer el pago cada vez menos tortuoso.
No es una pregunta relacionada con los métodos de pago, pero sí con la empresa. ¿Existe un programa de becarios, especialmente para la licenciatura de Dirección de Administración de Empresas? Te diría, ya hemos tenido algunos programas de becarios, hemos tenido becarios que entran a la empresa, no se terminan su plazo y se van. Lo que sí me gusta mucho de Moneta es que gran parte de la gente, sobre todo del equipo de consultoría, pero en general en todas las áreas, muchos han entrado como su primer trabajo en Moneta. Tenemos incluso ya socios en Moneta que fue su primer trabajo y están cumpliendo 10, 12 años en la empresa. Empezaron desde antes de acabar la carrera y siguen ahí. Entonces yo a esta pregunta más bien te diría, si quieres, contáctame, es pablo.gonzalez@moneta.com.mx o llamando al conmutador, seguramente te contestará Oliva o Fernanda, y para que te canalicemos a ver qué podemos hacer, ¿no? Estamos pensando, sí, en hacer un programa de becarios, pero hoy no está como tal, ya formado. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí, vas muy bien, muchas gracias, y creo que son todas las preguntas, si no hay más, les agradezco, nos pasamos 10 minutitos, de hecho ya bajó un poquito el foro, pero bueno, si no hay nada más, les agradezco mucho el haber estado escuchando. Espero que, como les decía, en general a lo mejor me eché por ahí alguna exageración o alguna sobresimplificación, pero pues era para que entendieran más fácil el concepto. Es algo que prácticamente usamos todos los días y no muchos entienden lo que hay atrás de que meten su tarjeta a la terminal y se imprime el voucher. Incluso muchos de los que estamos en la industria de repente nos enteramos o asumimos cosas que no eran tan sencillas como pensábamos. Pero bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Es una iniciativa que empezamos el año pasado, cada vez lo estamos haciendo más seguido y esperamos que nos acompañen en próximos webinars. Gracias. Bueno, perdón, como comentario adicional, el webinar se estuvo grabando, más adelante les mandaremos por las redes sociales y por el emailing cómo pueden acceder a la grabación.